comprometido, ya lo dijiste en algún momento aquí en Sin Censura, que vas a votar sí en la consulta popular para investigar y enjuiciar a los actores políticos del pasado, incluyendo a los expresidentes. ¿Cómo ves este proceso que tiene, por cierto, mucha resistencia en medios de comunicación, en políticos? Creo que quedan exhibidos de qué lado de la historia están esos que se oponen a la consulta popular. Y has pensado, porque ya está muy cerca la consulta, en el papel que jugará la Unidad de Inteligencia Financiera, en el papel que jugará Santiago Nieto si él sí gana. Te lo pregunto porque una y otra vez hemos hablado de, ya están investigando las finanzas de Peña Nieto, ya están investigando las finanzas de Fox, las finanzas de Salinas, las finanzas de Zedillo, las finanzas de todos los expresidentes, obviamente. Yo te pregunto, ¿qué papel jugaría la Unidad de Inteligencia Financiera en el caso de que gane el sí, y ojalá que gane el sí? Bueno, yo por supuesto votaré por el sí. Yo creo que primero se trata de un ejercicio de un derecho fundamental, el derecho al voto desde la parte activa. Por otro lado, es una obligación constitucional que tiene el Instituto Nacional Electoral. La consejera Humphrey lo ha mencionado contigo. Es importante que se avanzara en un modelo que fuera mucho más barato, y eso podría ser el voto electrónico o el voto por sistemas computacionales, que evidentemente tendría que buscarse los mecanismos para evitar que hubiera cualquier tipo de duda respecto a los resultados. Yo creo que hay una posición de la sociedad mexicana de combatir a la impunidad que hemos visto en estos casos particulares de expresidentes, y yo creo que es importante que todos y todos colaboremos en este 1 de agosto en expresar la voluntad ciudadana. Para eso tenemos desde la Constitución un diseño previsto para una consulta popular. La tiene que organizar el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con lo que señala la Constitución, y yo creo que yo coincido con la consejera Humphrey que hay que dejar atrás estas, digamos, formas tradicionales, y hay que ver mecanismos que nos puedan permitir tener procesos electorales o de consulta popular que sean mucho más austeros. Y eso pues, se logra pues, a través de modificar las tecnologías. No es nada extraño, ¿no? Al final del día la Unidad de Inteligencia Financiera su trabajo lo hace a través de nuevas tecnologías, y es una instancia segura. No ha habido nadie que haya podido penetrar al sistema de la unidad, y entonces se puede haber seguridad con el ejercicio de los derechos político-electorales. Yo creo que sí, y creo que eso es hacia donde tenemos que ir caminando. La unidad seguirá generando los casos que tenga que generar, colaborando con las autoridades, con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de la Función Pública, con la Auditoría Superior de la Federación y con las fiscalías locales en los casos que seamos requeridos. Y pues insisto que la instrucción del presidente ha sido muy clara. Ha sido todos los asuntos en donde encuentres algún tipo de irregularidad, denúncialos. Nosotros no vamos a ser solapadores de nadie, no vamos a encubrir a nadie. Y bueno, pues pasando la consulta popular, pues habrá una definición de la sociedad mexicana respecto a este tema en particular. Yo, por supuesto, voy por el sí. Pero en este momento no hay elementos para investigar las finanzas de Peña Nieto. Se lo digo porque nuestro compañero Jesús Lemus acaba de publicar su libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, y creo que habla de un gran desfalco. Está el caso de Luis Videgaray, desde la Secretaría de la Función Pública, inhabilitado 10 años para tener un puesto en el gobierno. Ahí hay irregularidades. ¿Se están investigando las finanzas de estos personajes o todavía no, Santiago Nieto? A ver, hay casos en donde hemos denunciado una serie importante de casos sobre corrupción, ¿no? Lozoya, tenemos 5 denuncias, nos falta todavía una, demasiado grande y por eso no hemos terminado. Hemos entregado la información que nos han requerido las autoridades, por ejemplo, la Función Pública, en el caso particular de Videgaray. Tenemos además esta investigación respecto a la propia denuncia de Lozoya, que involucra a 70 personas físicas y morales, y en general hemos estado avanzando en todos los casos. Y tanto en estafa maestra como en Operación Zafiro, como digamos los desvíos de recursos, la generación de empresas fachada, las factureras, cuando hay relación con el gobierno siempre hay una constante, pues que era gente pues vinculada directamente con el señor Peña Nieto. Entonces, pues hay que seguir con los procesos y pues, evidentemente encontrar las tipologías
para no volverlo a repetir, pero por supuesto pues, presentar las denuncias correspondientes. Yo esperaré a los resultados de la consulta popular y bueno, pero tengo muy claro que el mandato principal que recibí por parte del presidente López Obrador es tener la política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Estaremos trabajando con eso, seguiremos trabajando con este tema del reconocimiento internacional para poder mejorar otras de las recomendaciones de Gafi y bueno, estableciendo pues sobre grupos de trabajo recientemente con Guatemala para poder combatir la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y bueno, creo que para que la unidad pues funcione para lo que fue diseñada, proporcionar información a las autoridades competentes, denunciar, congelar cuentas de casos que involucren lavado de dinero vinculado con cualquier tipo de conducta delictiva en nuestro país. Doctor